Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio en el que vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Y en este día, miércoles 26 de agosto, vamos a hablar de los extranjeros en nuestro país, de la realidad económica y social de los que han migrado hacia nuestro país y visibilizar las condiciones laborales en que se encuentran, de bienestar, redes de apoyo con la que enfrentan la emergencia sanitaria. Para esto, el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, con la colaboración del Instituto Católico Chileno de Migración, realizó el estudio Situación Inmigrante durante la pandemia de COVID-19. ¿Qué cambios laborales han tenido durante la pandemia? ¿Consideran que el nivel de ingresos de sus hogares alcanza para cubrir las necesidades básicas? ¿O si en pandemia se han sentido discriminados por ser extranjeros? Son algunas de las preguntas que el estudio responde. Y para hablar de esto, les presento a nuestra entrevistada. Nombre: Giselle Davis. Profesión y cargo: Antropóloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. La mirada antropológica de inmigrantes y COVID-19. Los inmigrantes viven en una situación de múltiple vulnerabilidad que se acrecienta con la pandemia. Hay temor a perder el empleo. Por otro lado, no quieren retornar a sus países de origen porque la situación de crisis que probablemente los hizo buscar nuevos horizontes ha empeorado producto de la pandemia. Giselle, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Constanza, y agradecida por la invitación. Bueno, hay harta información en este estudio, ¿cierto? Partamos por un panorama general antes de ir al detalle de los números. ¿Cuál dirías tú, en este panorama general, que es la situación de los migrantes en nuestro país después de la pandemia o durante, digamos, porque todavía no se ha ido la pandemia, pero a raíz de la pandemia? La situación de los migrantes en este escenario, digamos, que partió con el estallido social y se prolongó con la pandemia, es de mayor vulnerabilidad en relación a las personas que ya están en situación de vulnerabilidad en el país. Y eso por su condición estructural, de sujeto extranjero en un país donde la persona migrante pierde sus redes de apoyo y se fragilizan a la vez las redes de apoyo formales por estas dos situaciones que se siguen. Ellos, por lo tanto, están sobreviviendo, pero muchas personas migrantes en esa sobrevivencia no optan por retornar a sus países de origen, porque esta situación es brutal y es global, entonces no hay dónde arrancarse. Por lo tanto, es posible que en sus países de origen no tengan mejores condiciones que acá. Y además hay un proyecto migratorio de por medio, ¿no es cierto? Es difícil, después de todo el esfuerzo que significó llegar a Chile, poder instalarse, pensar en el retorno. Además que el retorno significa bajar los brazos y las responsabilidades en sus países de origen siguen igual, o sea, ellos y ellas siguen manteniendo a sus familias. Y está también como la esperanza, yo creo que eso lo compartimos todos y todas a nivel global, de que esto sea transitorio. Yo diría que gruesamente esa es la situación de los inmigrantes, pero no hay que olvidar que no hay un inmigrante, una persona migrante, sino que hay realidades sociopolíticas, culturales distintas en los diferentes grupos migrantes. Y en ese sentido, entremos un poco, obviamente depende de los grupos, pero también hay números bastante altos que representan situaciones bien generalizadas. Por ejemplo, la mayor parte de los encuestados tenía trabajo antes de que empezara la pandemia, ¿cierto? ¿Y qué pasó con ellos después de la pandemia, con esos trabajos, con la situación laboral? Pasó que perdieron un poco más, o sea, perdieron sus trabajos, pero no fue tanta la diferencia con la pérdida de trabajo en relación a los chilenos. Pero aquí hay un tema que es súper importante hablar, que es la muestra.
O sea, esta muestra de 400 y tantas personas son personas primeros que tenían trabajo, por lo tanto la posición era bastante de mayor, estaba mucho más ubicado en Chile. Además tenían acceso a Internet y fueron identificables para participar en este estudio y pudieron responder la encuesta. O sea, ves que cómo se superpone un estatus socioeconómico cultural de nuestra muestra. Entonces, nuestra muestra no es representativa del conjunto de los inmigrantes que hay acá, sino que de aquellos que están más acomodados. Ahora, evidentemente que ellos pierden el empleo o se fragiliza el empleo a partir de la situación de la pandemia. Claro, entonces, como tú dices, en el fondo son probablemente migrantes que ya llevan más tiempo en nuestro país y que por lo 4 o tanto 5 años. están bastante más instalados, ¿cierto? Exactamente. Ahora sí, si yo te pudiera hacer como un perfil, tomando los datos del estudio, de lo grueso, ¿no es cierto?, Sí. de la moda. Cuando nosotros trabajamos en términos socioantropológicos, trabajamos con datos gruesos. Entonces yo te diría que el perfil del inmigrante ahora, de acuerdo a este estudio, serían venezolanos Ujú. entre 35 y 45 años, que llevan 1 a 3 años más o menos en Chile, que trabaja y gana alrededor de 560.000 pesos por grupo familiar. Acuérdate que esto es lo que ganan, pero muchos de ellos también envían dinero a su país. Claro. 1 de cada 3 fue despedido o suspendido de su trabajo durante la pandemia o ha reducido su jornada laboral y se han sentido medianamente expuestos al contagio por COVID. También ellos perciben en conjunto claramente que sus ingresos no le alcanza para cubrir sus necesidades, por lo que han disminuido los aportes que hacen a su familia en el país de origen y se encuentran sin ahorro, o sea, sin posibilidad de enfrentar esta crisis y definitivamente ellos todos arriendan casa, o sea, no son personas que logran tener una vivienda propia y son casas de 2 dormitorios que consideran que es suficiente para pasar este periodo de cuarentena, pero donde viven al menos 4 o 5 personas, ¿no es cierto? Y al menos cada grupo de inmigrantes, cada familia vive con una persona de riesgo, o sea, ya sea con una niña, niño, adolescente, persona mayor o persona con algún diagnóstico que implica riesgo. Pero pese a eso no han querido asistir a un centro de salud, por lo que se puede opinar, por lo que podemos tener como una duda ahí, ¿no es cierto? Porque a pesar de esto han decidido no asistir a un centro de salud y son de la opinión que las autoridades han comunicado medianamente a los inmigrantes las medidas preventivas de COVID. Ahora, para terminar, en general, ellos no se han sentido discriminados, salvo algunas pocas veces, especialmente cuando han solicitado trabajo. Y opinan que los medios de comunicación algunas veces han incentivado la discriminación, estamos hablando del 36.8%. No obstante, sienten que es difícil defender sus derechos en pandemia y aún así no volverían a su país. Tienen algún apoyo de familiares y de amigos en Chile y 56.1% no siente que el gobierno los apoya, o sea, estamos hablando de un poco más de la mitad. Y ninguno se ha acercado a pedir ayuda a sus consulados de origen. Eso es como el perfil, ¿no es cierto?, Perfecto. de los resultados. Estamos conversando con Giselle Davis, antropóloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. En ese sentido, por ejemplo, en la parte de la ayuda gubernamental, es gente que no se acerca a pedir, pero que tampoco le llega, o sea, no los alcanzan los beneficios como el bono COVID, como los créditos blandos o no blandos. ¿Es gente a la que no se llega? ¿No le llegan esos beneficios? Claro, hay gente a la que no le llegan los beneficios, pero ahí hay una situación como bien profunda que tiene que ver con lo que hablamos al principio, con la posición del inmigrante. Porque imagínate que cuando una persona llega a otro país, no siempre tiene el estatus que se requiere. Entonces hay una posición de fragilidad y hay una posición también como de estar con un poco de culpa y pidiendo disculpas. Uh-huh. Inconscientemente uno interioriza como el discurso discriminatorio. Entonces, si a algunas personas chilenas les cuesta pedir algo, ¿no es cierto? E imagínate los inmigrantes
que sienten algunas veces esa especie de discriminación tácita, implícita, de parte del país. Entonces se abstienen y hay algunos que no tienen sus documentos tampoco en regla, que pueden estar trabajando y todo, pero que se sienten en situaciones precarias. Entonces, exponerse al gobierno, yo lo voy a decir que no quiero que se malentienda, pero ir a una institución de gobierno cuando eres inmigrante, en el fondo es un poco ir a la policía, ¿no es Claro. cierto? Alguien que te puede pedir cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, en una situación de vulnerabilidad o de fragilidad, me abstendría. Ahora, hay otra cuestión ahí que es bien profunda, que tiene que ver con la endoculturación, con la identidad, porque para tú acercarte a pedir derechos, o sea, a pedir ayuda, tienes que sentirte con derechos, ¿no es cierto? Claro. Para sentirte con derechos tienes que sentirte parte, tienes que sentirte habilitado, tienes que sentirte que tienes ese derecho de manera subjetiva. Y hay algo que caracteriza a la migración, es que no nos sentimos parte del país donde estamos. Entonces, y eso no siempre está en control de las personas. O sea, si tú le dices a los inmigrantes, a lo mejor racionalmente ellos te dicen, sí, yo como tengo mi visa de residencia o mi permiso de trabajo, yo debería poder acceder. Pero la verdad es que hay una cuestión que es más subjetiva, identitaria y que hace que no se haga. Es un sentimiento de no estar legitimado para pedir la ayuda, en definitiva. Y eso se llama en términos antropológicos endoculturación. De hecho, Constanza, hay una cuestión bien interesante. Los estudios socioantropológicos plantean que recién la tercera generación de residentes en el país se sienten legítimamente chilenos. La primera generación puede tener una actitud como crítica hacia el país de origen y definitivamente, o sea, el país de acogida, y definitivamente se siente fuera de este. La segunda generación pasa un fenómeno bien interesante, que son las clases o generación de transición o del medio, que no soy de aquí ni soy de allá. Claro. Y luego la tercera recién, ellos son chilenos al cubo. O sea, ellos hay que enseñarle que los abuelos vinieron de Venezuela o de Haití. Y ahí es donde recién se siente esa generación, como se siente parte, se siente con derecho también a exigir, por ejemplo, ayuda gubernamental o apoyo. Exactamente. Y pese a que en el mismo estudio, ¿cierto?, ustedes recogen, como decíamos antes, que la mayor parte de los encuestados, el 71,7%, no se ha sentido discriminado por ser extranjero en la coyuntura de emergencia sanitaria. Estoy pensando que uno habría pensado que por este mismo sentimiento de no pertenecer también pueden sentirse discriminados, pero da la impresión que eso no ocurre tanto. Claro, pero te das cuenta cómo es que lo que pasa es que este estudio cualitativo, o sea, cuantitativo, requiere un estudio cualitativo, porque tú recoges el discurso que puede ser la fachada social, el deber ser, lo que las personas quieren escuchar en ese momento y lo que me acomoda más y me dignifica más. Entonces ellos dicen que no se sienten la mitad, un poco más de la mitad, que no se siente discriminado. No obstante, no acuden a las instituciones de gobierno, no acuden a la salud, no reciben los aportes y si en algo se atreven a decir que se sienten discriminados es en el trabajo. Ahora, yo no estoy diciendo acá que todos los inmigrantes son discriminados, y esta cuestión es compleja, porque la discriminación también es situacional y es dinámica. Yo no me siento esencialmente discriminado las 24 horas que estoy en un país, sino que se realiza su objetiva cuando hay competencia por recursos, la discriminación. Estamos conversando con Giselle Davis, antropóloga, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, y sobre este estudio que realizaron, cierto estudio de la situación inmigrante durante la pandemia de COVID-19. Giselle, uno esperaría que cuando llega una pandemia, que no solamente ha afectado, digamos, obviamente a nuestro país, ni siquiera a nuestro continente, de donde viene la mayor parte de estos migrantes, ¿cierto?, sino que al mundo entero, debiera afectarnos a todos por igual. Pero eso obviamente no ocurre. Y en ese sentido, tú ves que el hecho de la vulnerabilidad que está asociada al inmigrante se ha traducido también en una peor atención, o en enfermarse más, o en estar más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia.
Claro, evidentemente la vulnerabilidad, pero no solamente para los inmigrantes, sino que para personas eh, que colapsaron o sea, que no tienen los recursos propios, ¿no es cierto?, los capitales sociales económicos para sobrevivir en tiempos de crisis. Ahora, dentro de los recursos propios están las redes formales e informales. Evidentemente que el inmigrante tiene pocas redes informales, que son las que más actúan en periodos de crisis. O sea, nuestra sociedad, nuestra civilización tiene una institucionalidad, ¿no es cierto? Pero tenemos que acordarnos que la institucionalidad es reciente, o sea, en la historia, en el tiempo largo, la educación, la salud, eran situaciones que la familia y los clanes asumían solo. Ahora, en periodos de crisis, esa institucionalidad no empieza a colapsar, sobre todo por el periodo de pandemia. Entonces, ¿qué reemplaza la institucionalidad? Porque son dos sistemas que están siempre en tensión, es lo informal, la cultura, ¿no es cierto? Una cosa es la regla oficial, que es la institucionalidad, y otra es la cultura. Entonces el inmigrante, todas esas redes informales que son profundas, que son raíces, no las tiene. Por lo tanto, ahí hay un tema. Ahora, en el caso de los inmigrantes, porque es importante saber que hay inmigrantes. Si eres mujer migrante, que tienes hijos, que tienes que sostener en tu país de origen, es distinto que si eres un hombre inmigrante que viniste tú para proveer, porque el acceso a las fuentes de ingreso, a los empleos de las mujeres, evidentemente que son más precarias, ¿no es cierto? Las mujeres se insertan en servicios y eso se paga menos. Ahora, es distinto si eres una minoría visible e invisible. Las minorías visibles son las personas que por el fenotipo, ¿no es cierto?, color de piel, rasgos de ojo, estatura, etcétera, se nota que eres de afuera. Evidentemente que la discriminación es más fuerte con las minorías visibles, ¿ya? Ahora, también depende del estatus socioeconómico de tu grupo de pertenencia, en el fondo, de si eres árabe, europeo, peruano, haitiano, en el país de origen. Si tú llegas o sea, en el país de migración, por ejemplo, si tú llegas aquí, si nosotros vimos la migración de los refugiados sirios y cómo se centró la comunidad, ¿no es cierto?, y los apoyó. Evidentemente que las condiciones de ellos eran distintas. Nosotros discriminamos a los migrantes dependiendo del país donde vengan, porque toda sociedad tenemos sistemas de categoría. Entonces, tiene estatus distinto un argentino, un brasileño, un italiano o un ruso o un haitiano que venga a nuestro país. Entonces, la discriminación es como un sistema complejo, ¿no es cierto? Ujú. Nosotros tenemos muchos grupos de migrantes. Giselle, y hablando de los grupos de migrantes a los que ustedes lograron encuestar, tú dices, la mayoría, ¿cierto?, son venezolanos, por ejemplo, ¿cierto? ¿O es el principal O grupo en sea, este minuto de migrantes en nuestro país? Sí. Pero sucede también sí, entonces que en esa representación, en la encuesta que ustedes hicieron, el estudio que ustedes hicieron, también son la mayoría. sí, en el grupo definitivamente ellos son la mayoría, siguiendo de otros grupos latinoamericanos. Y también lo que demuestra la encuesta es que hay migraciones, olas migratorias que son coyunturales. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos mucha migración de haitianos Sí. en el gobierno de Bachelet? Ya, porque había una crisis política ecológica, ¿no es cierto?, en Haití. Luego tuvimos, con el problema de la guerrilla de la FARC en Colombia, una fuerte migración colombiana. Y Ujú. ahora no hay que, o sea, es evidente el problema que hay en Venezuela. Entonces también este estudio es como una foto sincrónica de la migración importante en un momento dado de la historia de nuestro país. Y lo otro también que complejiza la situación del inmigrante es que hay inmigrantes que tienen, o sea, en el mundo actual, es que ahora la migración es dinámica. Antes nosotros teníamos una migración que era mucho más estable, o sea, las personas llegaban, bueno, generalmente el inmigrante llega con la idea de que viene por un rato, va a ser fortuna y vuelve, eso es como histórico. Claro. Pero ¿qué es lo que dice la realidad? Que se empiezan a instalar. Mira, yo personalmente fui inmigrante forzada, ¿no es cierto?, hija de exiliados políticos, y me acuerdo que cuando llegamos nosotros a Montreal, a Canadá, todos los años brindábamos porque el próximo íbamos a estar en Chile. No Oh. comprábamos casa, no comprábamos muebles, porque siempre era una situación transitoria.
Pero ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Que tenemos mucho más aviones, tenemos mucho más posibilidades de viajar, entonces los proyectos migratorios son más dinámicos. Hay más personas que llegan y que efectivamente se vuelven, o que ni siquiera se vuelven a su país de origen, sino que se vuelven al país que ofrece mejores oportunidades. Claro, y en ese sentido, uno ve que estas olas migratorias evidentes que respondían a, como dices tú, a una crisis en sus propios países, en los países de origen, pero también una buena situación en Chile, como para que esa gente viera que aquí tenían una oportunidad de trabajo que no tenían en sus propios países, ¿cierto? Y que hace además que se muevan y que hagan todo el esfuerzo que tiene que hacer un migrante por dejar lo suyo, por partir. Vimos la cantidad de venezolanos que cruzaron el continente entero, pero caminando, o sea, tomándose un bus, un camión, digamos, no estamos hablando de gente que se tomó un avión y llegó a Chile en 8 horas. O sea, que hizo Exacto. esfuerzos tremendos. Y ahora, cuando empezó la pandemia, y obviamente se convierte en una crisis económica bastante rápido, vimos también muchos grupos de esos migrantes afuera de sus consulados tratando de conseguir que los llevaran de vuelta a casa. Y ahí uno decía, ¿qué pasó? Esta misma gente que cruzó el continente completo es un reflejo, me imagino, evidente de que se acabó el trabajo, de que esa oportunidad deja de ser una oportunidad, ¿cierto? Y que cuando uno no tiene trabajo, que probablemente en su país tampoco va a tener, pero cuando uno no tiene trabajo en el país de uno, tiene alguna red de apoyo, tiene alguien a quien recurrir, y aquí se ven totalmente solos y, como decíamos, no hay apoyo gubernamental, por lo que hablábamos, no hay apoyo de familiares y por lo tanto la situación de precariedad y de vulnerabilidad es mayor. ¿Eso explica la cantidad de migrantes que hemos visto tratando de volver a sus propios países? Porque no podemos decir que en Venezuela se acabó la crisis. Claro, absolutamente. Eso explica la cantidad de personas que necesita urgentemente salir del país, pero también hay una cantidad importante de personas, o sea, si nosotros vemos los que quieren salir en relación a los que hay bastantes que aguantan, porque acuérdate que, bueno, hay que partir de algo bien básico. Nadie elige de por sí solo el abandono del país, o sea, es una retórica, porque si tú elegiste, claro, uno elige todo, elige comer, o sea, respirar no, porque sería muy extremo, pero la migración implica un desarraigo, implica un sufrimiento, implica una pérdida importante. Entonces, si ellos ya hicieron todo ese duelo y todos los seres humanos somos sensibles, inteligentes, racionales, si tomaron esa decisión racional es por algo. Entonces, la vuelta atrás es muy difícil, además que la vuelta atrás, como tú bien dices, ¿a qué? O sea, un país que incluso está peor ahora que lo que estamos nosotros con esta economía que pese a todas las críticas que se puedan hacer, una economía bastante sólida en el contexto de América Latina. Y si bien nuestras políticas de salud, nuestras políticas de educación no son lo que son los países de la OCDE, para algunos países de América Latina, salvo Cuba y Costa Rica y Argentina y Uruguay, a lo mejor son buenas políticas. Entonces sí tenemos redes suficientes, además que el inmigrante, por decirlo así, se la juega absolutamente por el trabajo. Entonces, estas situaciones de pandemia, de conflicto social, de hacinamiento, pasan a ser casi, vale la pena aguantarlas por el fin último, que es generar dinero que no podrás tener en tu país y poder enviarlo a tu familia. Además que estos proyectos de migración no son individuales. Acuérdense que estamos hablando de personas de América Latina. O sea, ellos ya se trajeron a la mamá, al hijo, a la tía. Entonces hay una fila, es un núcleo completo. Y si se vuelve el núcleo completo. Entonces, claro, hay desesperación en algunos casos, de los seguramente los más recientes, ¿no es cierto?, que no alcanzaron a instalarse, porque el que lleva 3, 4 años es distinto que el que lleva 1 año, 2 años. El tiempo es importante, porque en ese tiempo tú puedes instalarte medianamente. Estamos conversando con Giselle Davis, antropóloga, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Eso explica, Giselle, entonces, que pese a que la mayor parte de los migrantes encuestados ha perdido su trabajo o está suspendido
o le ha cambiado la jornada de trabajo, sabe que no le alcanza o siente que no le alcanza, digamos, con los ingresos que tiene para consumir, para los gastos básicos de alimentación, medicamentos, servicios o vivienda. Pero a pesar de todo eso, según el estudio que realizaron ustedes, el 60,3% dice que no quiere regresar a su país, pese a tener una condición que evidentemente es mala económicamente en este minuto. Eso, la explicación es lo que tú dices, que ya estamos aquí y tal vez lo de allá puede ser aún peor. Exactamente, y además hay otro factor importante que es la edad. Son de 25 a 34 años, ¿no es cierto? Es la edad donde se está, donde es la formación del proyecto de vida personal y de la independencia. Y ya tienes una pareja y ya tienes niños chicos. Entonces, no solamente es un fracaso en el proyecto de vida que te trasciende. Es como volver a la casa de los papás, ¿no es cierto? Claro, En es como, y definitiva, reconocer que no te volver a... funcionó tu aventura de independencia. Exactamente, claro que yo entiendo porque estamos hablando de un proyecto personal, porque aventura a lo mejor en este contexto podría sonar un poco como elegiste una aventura, ¿no es cierto? Poniéndome en la piel de a lo mejor personas inmigrantes que están escuchando el programa. El proyecto de vida estaría fracasando. Entonces, eso también yo creo que es un tema importante. Y en algunos casos pasa también que los bebitos y las bebitas se acostumbraron y un niñito de 3, 4, 5 años que habla como chileno le va a reclamar igual al papá o a la mamá, o sea, y los migrantes, los papás ven que ese niño tiene un futuro en este país y que se siente parte, entonces también eso complejiza todo. Giselle, a través del estudio ustedes pueden consignar si, por ejemplo, en qué han sido más afectados por la pandemia los migrantes. No sé, no creo que estén más afectados que los que no son migrantes por el virus mismo, pero por ejemplo estoy pensando en cómo afecta las cuarentenas cuando muchos de ellos viven en forma bastante hacinada o en pocos metros cuadrados y con mucha gente, ¿cierto? Lo hemos visto, bueno, probablemente el caso más evidente es el de los haitianos, pero también hemos visto ecuatorianos, colombianos, que viven arrendando piezas, todos en zonas muy, muy pequeñas, con muy poco metraje, mucha gente, y esto en situación de pandemia, que eso hace que aún estén en situación aún más de riesgo. ¿Cuál ha sido el principal... Sí. En ese sentido, el principal riesgo, el principal problema que han tenido con la pandemia? Bueno, la verdad es que específicamente este estudio no lo refleja. Lo que ellos hablan es el tema de la falta de ingreso, ¿no es cierto? No hemos profundizado en las condiciones de habitabilidad. Lo que yo te puedo decir desde la teoría y desde los testimonios y lo que se ha visto en las redes este último tiempo, es que si los chilenos nos sentimos como vulnerado por el confinamiento y por la situación del encierro, para los migrantes es un doble encierro, Claro. porque es el encierro concreto por la pandemia, pero también es el encierro, el hecho de ser un subgrupo dentro de un grupo grande. Por eso es un doble encierro, ¿no es cierto? El encierro como político, social también, de no sentirse parte, de que no fluye información, redes, ese dinamismo que nosotros, aunque sea por pantalla, podemos tener, para ellos mucho menos. Y hay un fenómeno que ocurre con todos los grupos humanos cuando salen de su hábitat y se van a otro hábitat donde todavía no se han integrado, no han salido a ese hábitat, no son parte, es que se recarga el núcleo básico que es la familia. Entonces se amplifican todos los conflictos. Entonces imagínate, si se amplifican por la migración en una situación normal, ¿cómo se amplifican en una migración reciente en situación de pandemia? Entonces, todas las problemáticas que nosotros vemos de violencia familiar y todo eso Claro. son mucho más graves.
Giselle, vamos al recomendado. Si a alguien le interesa conocer más en detalle la encuesta que elaboraron ustedes, ¿dónde la puede revisar? Y si hay algún paper, algún documento, algún libro que tú crees que puede aportar a los temas que hemos tratado en esta media hora de conversación. Sí, lo que es muy interesante escuchar es todos los debates que ha hecho la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile y también poder reflexionar a partir de toda esta realidad cuál podría ser la legislación, la normativa, nuestra Carta Magna como país respecto a los migrantes, porque el cómo tratemos a los inmigrantes implica también un proyecto de sociedad y de ser humano. Entonces, esa Coordinadora Nacional de Inmigrantes que reúne no solo los inmigrantes, sino que también los emigrantes, los que salieron y los que retornan. Es un... Ya, ¿y esos debates dónde se pueden ver? La verdad es que yo personalmente busqué los debates en YouTube, concretamente. Ya, perfecto. Sí. Giselle Davis, antropóloga, académica y del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Muchas gracias por esta conversación nuevamente aquí en Tele 13 Radio. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de Instagram TV y por supuesto que nos escucharon por la 103.3 FM. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de Nuevamente. Muy buenas noches. Buenas noches, Giselle. Buenas noches. Muchas gracias, Constanza.